Hola, hoy vamos a ver cómo se calcula la potencia entregada a la carga RL, ¿sí?, de un circuito con tiristor. En este caso yo tengo un rectificador de doble onda, ¿sí? Este está controlado por el tiristor. Acá tenemos una resistencia, un potenciómetro y un capacitor que van a controlar el ángulo en que el tiristor se ceba y se desceba, ¿sí? Con esto yo voy controlando la potencia. Si acá vemos cómo sería, se ve un gráfico, ¿sí? El divisor de tensión provocada por XC3, R3 y RB1 controla el ángulo en el que el tiristor se ceba y comienza a conducir hasta un ángulo máximo de 90 grados. Es decir, esta es la onda rectificada, ¿no? La rectificación de doble onda, ¿sí? Y se ve obviamente que acá está recortada. Acá se ve un poco mejor, acá tenemos la senoidal común, ¿sí? Acá vemos cómo se va recortando, ¿sí?, en determinado ángulo entre 0, ¿sí?, y 90 grados. Dijimos que el 90 grados es el máximo. O sea, esta parte que falta acá la acaba de recortar, ¿sí?, el tiristor. O sea que está entregando menos potencia y menos tensión eficaz. ¿Sí? La gráfica está para un valor del circuito correspondiente al circuito S, este valor de resistencia y con una corriente de compuerta de este valor. Ahora, para calcular el ángulo máximo de desfasaje que se da cuando el potenciómetro es 0, ¿sí?, lo hago con esta fórmula. ¿Sí? El ángulo es la tangente a la menos 1 de la reactancia del capacitor dividido la resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la reactancia del capacitor era 2pi por la frecuencia por la capacidad y la resistencia, ¿sí?, que en este solo es solo R3 porque el potenciómetro está en 0. Acá me dio un ángulo de 88 grados, ¿sí? Yo lo puedo pasar a radianes, que me va a servir para hacer los cálculos. Esto se hace con una regla de 3 simple. 360 es igual a 2pi, 88 grados es igual a x, ¿no? 88 por 2pi dividido 360, siempre me conviene dejar el número de pi afuera, ¿sí?, para tener los valores un poco más redondos y exactos. Ahora, el ángulo mínimo de desfasaje se da cuando RB1 es máximo, ¿sí? En este caso era 47K. La fórmula es la misma, nada más que se está sumando RB1, o sea, el potenciómetro. Me dio un ángulo de 33 grados que al pasarlo a radianes me dio 11 sobre 60 pi. ¿Sí? Primero vamos a ver un poco de lo que era el valor eficaz, ¿sí? Según la definición de Wikipedia nos dice que se denomina valor eficaz al valor cuadrático medio de una magnitud eléctrica. El concepto de valor eficaz se utiliza especialmente para estudiar las formas de ondas periódicas, a pesar de ser aplicable a todas las formas de ondas, constantes o no. En ocasiones se denomina con el extranjerismo RMS, del inglés root mean square, ¿no? Es el típico valor RMS o valor eficaz, root mean square, vendría a ser de valor cuadrático medio. Acá tenemos una onda senoidal, ¿sí?, el valor pico, el valor eficaz, el medio estaría en 0, ¿sí? Son los valores característicos de una senoidal. También nos dice un significado físico. El significado físico del valor eficaz es designar el valor de una corriente rigurosamente constante que al circular sobre una determinada resistencia óhmica produciría los mismos efectos calóricos o caloríficos que dicha corriente variable. De este modo se establece un paralelismo entre cualquier tipo de corriente variable y la corriente continua que simplifica los cálculos de esta última, ¿no? Acá nos está dando algo, una pauta específica. O sea, nos está diciendo que establece un paralelismo entre cualquier tipo de corriente constante, variable y la corriente continua. Es decir, lo que trata de hacer es
hacer una equivalencia entre corriente variable y corriente continua. ¿Sí? Sabemos que la corriente continua en el gráfico es una recta, ¿sí? Que es más fácil calcular, digamos, la potencia o el área de esa función. En ocasiones es importante conocer la potencia media disipada en una resistencia eléctrica cuando la corriente no es constante. La potencia media disipada es, ¿sí? Acá nos tiró una integral, ¿sí? De tiempo 0 a tiempo 0 más t, ¿sí? Que esta la vamos a usar un poco después, ¿sí? Fíjense que 1 sobre t sale afuera. Acá tenemos la función senoidal, ¿sí? Fíjense que la senoidal no se parece a ningún tipo de cuadrado, triángulo, ninguna forma trigonométrica que conozcamos. Por eso es tan difícil calcular su área. Acá tenemos una forma del cálculo de estas funciones donde no tienen una forma específica, ¿sí? La forma de la curva o la forma, el área bajo la curva, la puedo calcular si yo voy dividiendo, ¿sí? ese área bajo la curva en pedacitos, ¿sí? ¿Cuántos pedacitos? Y una cantidad que la voy a denominar con la letra n, o sea, n pedacitos, ¿sí? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacitos, ¿sí? Cada uno con su tensión pico, ¿sí? Eso me da la variable de x. Si yo agarro todos estos cuadraditos, que los voy a llamar ladrillitos, cada ladrillito, como cada ladrillito es cuadrado, ¿no? Tengo recto acá y recto acá, puedo saber su área, ¿no? Entonces, si yo sumo el área de todos esos cuadraditos, voy a aproximarme, ¿sí? Al área de abajo de la curva, ¿sí? O sea, estoy tomando ladrillitos como, digamos, una regla o una forma de medir, ¿sí? Esa área que tiene una forma más complicada de calcular. La suma se convierte en una integral, ¿no? Cuando yo tomo n igual a infinito, o tendiendo a infinito, o sea, tomo un montón de pedacitos, ¿sí? O sea, divido la función en un montón de ladrillitos y después sumo todos esos ladrillitos. Es decir, lo que quiero hacer es, digamos, desarmar esta curva, ¿sí? O esta área, sacarle todos los ladrillitos, ¿sí? Y después con esos mismos ladrillitos que yo tengo volver a armar, ¿sí? Pero una onda constante, una función constante que es cuadrada, que al ser cuadrada es mucho más fácil de calcular el área. Acá tenemos, vamos a ver, acá en este caso de la senoidal particularmente, si yo calculo el área de esta parte, ¿sí? Me va a dar un valor positivo. Si calculo el de este me va a dar el mismo valor pero negativo, ¿no? Estamos hablando de la función verde, ¿sí? Entonces al sumar esta área más esta área me da un valor igual a 0, ¿sí? Porque tiene el mismo valor pero de distintos signos. Entonces, para solucionar esto matemáticamente lo que se hace es elevarle la función al cuadrado, ¿sí? Para que se me vuelva positiva, ¿sí? Y después le calculo la raíz, ¿no? Para eliminar lo que yo ya había hecho, de eliminar la raíz, la elevación al cuadrado, que me modificaría el valor. No estoy hablando de esto, ¿no? Yo tengo la función senoidal, la elevo al cuadrado, le calculo el área, ¿sí? Con esto, y después le aplico la raíz cuadrada, ¿sí? Esto es lo que se llama raíz cuadrada media o el valor eficaz. Acá yo lo tengo resuelto, ¿sí? Me quedaría este resultado, este que ven acá, ¿sí? Lo que voy a hacer, lo voy a evaluar desde 0 a 2pi. ¿Qué quiere decir esto? Es que voy a primero reemplazar donde está wt, lo voy a reemplazar por 2pi, ¿no? Como tengo acá, 2 por 2pi, 2pi sobre 2, menos, evalúo en 0, ¿sí? O sea, donde tengo
WT lo reemplazo por 0. Esto resuelvo normalmente. Pi menos 0, menos 0, menos 0 me termina dando raíz de 1/2, o escrito de otra forma, 1 sobre raíz de 2, o sea, voltaje pico, por 1 sobre raíz de 2, que es el valor que todos conocemos. 1 sobre raíz de 2 lo podemos redondear a 0,707, ¿no? O el 70% de la tensión pico, que es lo que todos conocemos. O sea, ya sabemos de dónde sale el valor eficaz de una función senoidal. Y esto nos va a servir mucho para calcular la potencia que nos queda después de recortar la señal. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplo. No había quedado, ¿no?, que el tiristor recortaba, ¿sí?, en 22 sobre 45 pi. Así que voy a evaluar cuál es el área que hay entre 0 y 22 sobre 45 pi. O sea, ¿qué tengo que hacer? Agarrar esta función, ¿sí?, evaluarla en estos valores. O sea, reemplazo WT por 22 sobre 45 pi acá y acá, ¿sí?, menos evalúa en 0, o sea, reemplazo 0 acá y 0 acá. Resuelvo esto matemáticamente, ¿sí? Acá tengo los valores y me terminó dando aproximadamente una tensión pico por 0,345. ¿Qué sería esto? Esto está representando el área que está recortando, ¿sí? O sea, de acá a acá dijimos que está recortando, ¿sí?, ese área, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es calcular cuál es el área que me queda. Entonces yo tengo el valor eficaz real, sería la resta entre el área total de la función sin recortar menos el área recortada. O sea, B eficaz igual B eficaz total menos B eficaz recortada. O sea, B pico sobre B pico por raíz de 1/2 o por 0,707 menos B pico por 0,345, que es lo que calculamos recién. Y no da este valor, ¿sí? Este sería el valor eficaz de mi señal ya recortada. Ahora, ¿cómo calculo el valor pico y la potencia que llega a la carga? ¿No? El valor pico en realidad, ¿sí?, está pasando por este puente de diodos, ¿sí? Obviamente pasa una vez por acá por 2 diodos y después en el otro periodo pasa por otros 2 diodos. O sea que me está robando 4 por 0,6 volt. O sea, es el voltaje que se le resta corresponde a los diodos rectificadores y a la caída de tensión en el tiristor. Bueno, entonces me termina quedando 48 volt menos 2,4 volt igual 45,6 volt, que es un poco que siempre en todo regulador también me termina robando. Con esto puedo calcular la tensión eficaz, ¿no?, el B pico que tengo por, ¿sí?, el valor que había calculado para calcular voltaje eficaz. Y la potencia eficaz es obviamente la tensión al cuadrado, ¿sí?, dividido la resistencia, que me dio 579 miliwatts. ¿Sí? Con esto estamos representando cuál es la potencia que termina quedando en esta carga.